Hola amigos tesistas, bienvenidos al módulo 3, lección 8 sobre la metodología. Vamos a entrar en materia. Entonces, ¿qué es la metodología? La metodología es esa parte del proyecto que me resuelve a mí el cómo voy a hacer el proyecto, cómo voy a investigar lo que quiero investigar, ¿cierto? La metodología me aporta los pasos y las herramientas de investigación que se van a utilizar para poder acceder a esta información. Me aporta la forma como las voy a recolectar, la forma como las voy a sistematizar y la forma como voy a analizar toda esta información y todos estos datos. Me explica en detalle qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué preguntas voy a hacer y finalmente esos resultados, cómo voy a hacer para llegar yo a los resultados, a través de qué tipo de análisis. Entonces, la metodología es de las partes que a mí más me gusta porque la metodología es lo concreto, esto sí es específico, sí es la forma como de llevar a la realidad, llevar a la práctica todo esto que hemos venido hablando en teoría, ¿cierto? A través de la metodología es que se puede hacer operativos los conceptos del marco teórico. A través de la metodología es que se concatenan o conectan, digamos, todas las partes, los objetivos, el marco teórico, el planteamiento del problema, todo eso que hemos venido haciendo finalmente toma un real sentido en la metodología, porque aquí, al hacer operativa la investigación, es que nos vamos a dar cuenta qué tan funcional es toda la otra parte que nosotros propusimos. Entonces hay que ser muy cuidadosos con este tema de cómo diseñar la metodología, porque acá va a estar el secreto del éxito de la investigación. Entonces voy a ir explicando por partes, digamos, las distintas partes que debe tener la metodología y a la vez voy a ir explicando cómo se desarrollan los pasos. Entonces, bueno, en primer lugar el documento debe tener una introducción, que yo por lo general redacto las introducciones al final, cuando ya tengo claro todo el contenido y me resulta fácil resumirlo. También es posible escribir un breve resumen y con base en esa introducción, digamos, inicial, poder construir el resto del documento, pero no es mi estilo. Yo recomiendo este estilo, de tener uno claro qué es lo que necesita escribir y finalmente hacer una introducción, porque ya va a ser súper fácil sintetizarlo, ¿ok? Entonces, en primer lugar, en la metodología, ¿qué se aclara? ¿Qué tipo de investigación es? El tipo de investigación se refiere a si es cualitativa o cuantitativa, ¿cierto? Y acá en lo que veníamos hablando antes ya había explicado un poco de cuál es la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo, y acá más adelante vamos a ver en detalles técnicos cuál es esa diferencia, ¿cierto? El nivel o el alcance de la investigación, como les explicaba más arriba en el diseño del objetivo, el alcance de la investigación es fundamental. El objetivo obedece al alcance que tiene la investigación, si es descriptiva, si es explicativa, si es prospectiva, evaluativa, ¿sí? Como les decía, en investigación yo recomiendo realizar estos tipos de investigaciones explicativas. Si quiero no salir fácil del paso, o no fácil, pero digamos que si quiero una alternativa mucho más sencilla, las investigaciones descriptivas. Está la parte del enfoque de investigación, es decir, en el documento tiene que haber una parte que, o sea, literal, coloco en un subtítulo así: tipo de investigación, nivel o alcance de la investigación y el enfoque de la investigación. Entonces, ¿qué tenemos en el enfoque de la investigación? El enfoque depende de la disciplina de investigación, ¿sí? Por ejemplo, en derecho yo he trabajado con un área que se llama sociojurídica. Eso es un enfoque, ¿sí? Podría uno trabajar, digamos, otro enfoque que podría ser la escuela, digamos, defensora de derechos, o que podría ser, digamos, en antropología o en sociología, por ejemplo, con el tema del enfoque crítico, por ejemplo, puede ser un enfoque crítico, que eso es común, un enfoque, digamos, positivista clásico. Dentro de la disciplina, ¿sí?
¿sí? Ya habíamos hablado que el positivismo es una escuela también en general, pero dentro de cada disciplina hay que encontrar cuál es el enfoque que a nosotros nos beneficia. Por ejemplo, en economía, si yo estoy en economía, yo tengo más o menos dos tendencias grandes de análisis, que sería la econometría y el análisis socioeconómico. Socioeconomía, ¿sí? Digamos que puede ser dos enfoques distintos de cómo voy a investigar. Esto me genera a mí un marco. Eso ya es un marco metodológico. Yo ya tengo ahí metí mi investigación dentro de unos cercos. Y cuando ya tengo eso claro, entonces ahí sí empezamos a hablar del diseño metodológico, que esta es la parte que me resulta a mí, como les digo, más interesante, porque yo me imagino el proyecto de investigación como si uno construyera una maquinita que se va a acercar a la realidad sensible para percibirla a través de unos, me imagino yo, como unos pelitos o unos deditos o unas, digamos, unas partes sensibles que se acercan a la realidad y la tocan ligeramente para poder extraerle la información. Y esas partes, digamos, o sea, esa parte más sensible que se acerca a la realidad para percibirla y digamos, traducirla al marco teórico y entenderla desde la perspectiva del investigador, está aquí anclada, y es lo que hay que desarrollar con mucha precisión, porque en el momento en que nos equivoquemos en la pregunta o nos equivoquemos en el diseño de la herramienta, se nos perjudica toda la investigación, porque no vamos a tener cómo construir los resultados. Entonces esta parte es vital, fundamental. Entonces vamos a entrar acá en materia con el tema del diseño metodológico. Aclarada esta parte de arriba, entonces escribimos un subtítulo que se va a llamar diseño metodológico, y allí vamos a explicar cuáles son las variables o categorías. Recordemos que variable es para la investigación cuantitativa y las categorías para la cualitativa, ¿sí? Esto puede diferir un poco dependiendo la carrera, dependiendo de los docentes, etc. Pero digamos que en general tiene estas características, y acorde a eso yo he realizado más de 100 investigaciones. Entonces, lo primero es conocer las variables, entender la dimensión, los indicadores y las herramientas de investigación, conocer esa línea. Uno tiene que tener clara esa línea, y eso es donde empieza construyendo estas tablas. Digamos que esta tabla sería la que me muestra a mí cuál es el modelo metodológico. Entonces yo coloco mi objetivo, o sea, la hacen tal cual, objetivos, variables, dimensión, indicadores y las herramientas la hacen tal cual. Y digamos que yo tengo como objetivo identificar el nivel de percepción de seguridad, ¿sí? Sobre cierta población, ¿no? Entonces, si ese es mi objetivo, la variable va a ser el nivel de percepción de seguridad. O sea, existe un nivel que yo voy a determinar o que voy a obtener de otros autores o lo que sea, pero es un nivel de 0 a 5, de 0 a 10, de A a la Z, como sea, esos son niveles. Entonces comúnmente se colocan niveles numéricos aquí. Bueno, vamos a aclarar acá, esta sería la tabla para la investigación cuantitativa, y esta para la investigación cualitativa. Entonces estamos hablando de lo cuantitativo acá. Entonces, en mi objetivo yo puedo definir una o varias variables que me apuntan a ese objetivo, ¿sí? En este caso pues voy a colocarlo simple con una para notar cómo se hace el ejercicio. Entonces digamos que yo aquí tengo mi objetivo, y la variable de ese objetivo es una, que sería este nivel de percepción. Pero el nivel de percepción de seguridad depende de muchas cosas, y en el marco teórico yo me encargo de explicar eso, ¿cierto? Digamos que en el marco teórico está explicado que las calles, o el uso funcional, digamos, que tienen las calles en el día y en la noche son diferentes, y que la percepción de seguridad es distinta en el día y en la noche. Entonces, quiere decir que la percepción de seguridad tiene dos grandes dimensiones: la percepción en el día y la percepción en la noche, ¿cierto? Y cada dimensión tiene unos indicadores, y aquí es donde yo digo lo de como los deditos, como las partes sensibles que se acercan a la realidad a percibirla.
son esos indicadores, ¿cierto? Entonces, de la percepción de seguridad en las calles de día, a mí me interesa saber cómo se siente la gente, digamos, cómo percibe la seguridad en torno a robos callejeros, atracos, robo de autos, robo de apartamentos, etcétera, ¿cierto? Entonces, cómo se siente en torno a eso. Y de cada indicador, cada uno de estos es un indicador, yo tengo que elaborar unas preguntas que van a ir aquí en la encuesta. Comúnmente en las investigaciones cuantitativas se utilizan sobre todo encuestas. Esa es es la esencia de esa investigación. En cierto sentido es una investigación más fácil de llevar que las investigaciones cualitativas, porque estas investigaciones son muy técnicas. O sea que si uno se quiere graduar relativamente rápido, es buena idea escoger hacer algunas entrevistas, preguntar por los niveles de algunas cosas y hacer tablas, gráficos, sacar la moda, la mediana, cualquier medida estadística o resolución estadística que pueda uno escoger para analizar esos resultados y ofrecer unos resultados y fin de la investigación. Entonces la herramienta va a ser una encuesta. Hay distintos tipos de herramientas. Acá en la cualitativa vamos a ver otras varias. Digamos que acá fundamentalmente se realizan encuestas. También se podría realizar alguna observación, pero digamos que eso es un trabajo cualitativo. Bueno, espero haya quedado esto claro. En el caso de lo cuantitativo es ligeramente diferente, porque ya no son las variables sino las categorías, y se miden distinto, ¿sí? Porque yo estoy tratando de obtener una información cualitativa, o sea, una narrativa, otro tipo de información que no es un número o una cifra exacta o un sí o un no. Son comúnmente preguntas de respuestas más abiertas. Las encuestas tienen preguntas totalmente cerradas. ¿Es usted hombre o mujer? ¿Le gusta el amarillo o el rojo? Etcétera. Y entonces tenemos acá, objetivo, identificar las transformaciones en el paisaje, ¿cierto? Digamos que en las categorías yo defino que este paisaje se define en distintas categorías, ¿cierto? Que puede ser el paisaje comercial, el paisaje habitacional, el deportivo, el ambiental. Y cada una de esas categorías tiene dimensiones, ¿sí? Si yo miro el paisaje comercial tiene restaurantes, tiene hoteles, tiene, bueno, coloqué zonas de alimentos, pero bueno, que es lo mismo restaurante, de pronto me equivoqué, y tiene zonas de entretenimiento. El punto es entender cómo esto del paisaje comercial se me desglosa en distintas dimensiones, ¿sí? Y cada dimensión de esas, que puede ser esta, vamos a agrandar acá para verlo mejor, tiene unos indicadores, ¿sí? Que podría ser, por ejemplo, digamos que yo estoy buscando narrativas e imágenes, entonces coloco aquí en los indicadores, el indicador podría ser, digamos, 10 imágenes históricas de restaurantes construidos por cada periodo, y narrativas sobre la fundación e historia de los 5 restaurantes. Entonces yo voy a ir a acercarme, digamos, a un restaurante a preguntar esto y a ver si de pronto tiene una fotito. Y con eso completo mi trabajo. ¿Qué herramienta necesito para eso? Hacer entrevistas. Es lo que más necesitaría para eso. ¿Qué otro tipo de herramientas hay? Dependiendo del trabajo que yo esté haciendo, yo podría también realizar grupos focales, podría realizar este tema de las entrevistas. Se dividen entre las que son estructuradas, las que son semiestructuradas, y bueno, ustedes podrán completar esta investigación, pero básicamente es como esto lo que uno podría hacerse. Bueno, y la observación, que también es cualitativa. Observación, por eso les decía, uno, digamos, acá en lo cuantitativo podría hacer una observación primero, redactar un informe de campo sobre la observación y ahí sí hacer una encuesta, pero finalmente eso es una cosa propia acá. Entonces está la observación, está también la observación participante, la observación, la investigación acción participativa, que
eso tiene herramientas propias. Y la observación participante también tiene un poquito como de... Acá ya se cruzan un poquito los límites con lo político, pero digamos que hay herramientas que vienen acá en todo esto. Entonces digamos que yo digo, no, es que propongo hacer entrevistas semiestructuradas. Y ahí es donde entra ya pues otra parte, que es lo que es entender cómo son las herramientas y los tipos que hay, etc. Una entrevista pues es una entrevista, se hacen unas preguntas en concreto y se permite que la persona responda. ¿Qué pasa si esa pregunta es o mejor dicho, qué pasa si es estructurada? Esa pregunta son preguntas muy específicas. ¿En qué fecha nació? Cuénteme su recuerdo sobre su matrimonio, cosas así por el estilo. Preguntas semiestructuradas, las preguntas estructuradas son las que son muy cerradas, ahí me equivoqué, muy cerradas. O sea, por ejemplo, cuando uno dice, digamos, las preguntas de selección múltiple en el ICFES, esas son estructuradas, tiene uno nada más A, B o C o D para responder. Y una pregunta semiestructurada es como una respuesta, digamos, cuando uno dice A, B o C o por qué, y explique por qué, ¿sí? O mezcla uno preguntas de tipo sí o no, de A, B o C, con descríbame cómo fue su infancia. Entonces allí mezclaría yo preguntas que me van a arrojar narrativas con preguntas que me van a arrojar como cifras precisas, niveles, cifras, mediciones. Eso sería como lo distinto. Entonces uno escoge con qué trabajar dependiendo la metodología y todo. Yo por lo general pues he trabajado con entrevistas. Bueno, también he hecho grupos focales y eso, pero para otros tipos de trabajo. Pero digamos que lo común, lo fácil para hacer una tesis sería hacerse unas entrevistas, diseñarse unas herramientas, ir y preguntarle a las personas, recoger la información, sistematizar, analizar y construir la tesis. Recordemos que aquí estamos construyendo una tesis en 90 días para poder graduarnos. Entonces, eso. Entonces, por ejemplo, digamos que yo cojo estos indicadores y los copio para cada una de las dimensiones. Acá tendría que borrar esto para poder bajar esto, y entonces ahí dejar los restaurantes, aquí colocar los hoteles, aquí colocar los ¿cómo se llama? Digamos el entretenimiento, y entonces me pongo a aplicar estos mismos indicadores, ir y conseguir 10 imágenes si tengo 5 hoteles, de cada hotel serían 10 imágenes, o sea serían 50 imágenes, y necesito 5 narrativas sobre la fundación de estos hoteles, ¿cierto? Acá tengo 5 restaurantes, entonces necesitaría 5 narrativas para los hoteles y 5 narrativas para el entretenimiento, ¿cierto? Y ahí ya pues ya tengo con qué empezar a construir mi información. O sea, sí, ya empezaría a recabar información para después analizar. Entonces espero haya sido claro esta parte de este primer momento, digamos, cuando diseñamos el esquema metodológico. Luego entonces viene el proceso de la recolección, que es ejecutar las herramientas de investigación. O sea, yo ya tengo todo esto claro, diseñado y demás, solamente me falta, por ejemplo, ir y entrevistar a las personas que necesito entrevistar. Entonces, como solo me falta eso, o solo me falta aplicar las encuestas, aquí es donde empieza realmente el trabajo, porque la recolección de la información y la forma como nosotros la vayamos agrupando y cómo se dicen las herramientas y todo es clave. Si uno se equivoca en este diseño, después le llega al objetivo específico una información que puede ser inútil, o pues sí, que no puede ser de relevancia, o simplemente no va a aportar en lo que se necesita. Entonces, en la recolección nosotros decimos que ya tenemos lista la herramienta. Entonces esto es una herramienta, una entrevista, una encuesta, un grupo focal, etc. Y una herramienta en sí es una página o una serie de páginas que dan cuenta de las preguntas y todo muy en orden. Entonces tiene unas baterías de preguntas que dan cuenta de la variable 1, dimensión 1, indicador 1. Esto es un ejemplo.
sería la batería 1 de preguntas, ¿sí? La batería 2 sería variable 1, dimensión 2 o dimensión 1, indicador 2. Entonces hasta que complete uno de los indicadores, etcétera. Y cada indicador tiene unas preguntitas por resolver, ¿cierto? Entonces ya uno se encarga de mirar qué preguntas. Si yo aquí necesito averiguar sobre la historia de los restaurantes, pues una pregunta importante sería ¿en qué fecha se fundó? Por ejemplo, porque esto es una cuestión de análisis temporal, de desarrollo de procesos. Entonces, ¿en qué fecha se fundó? Y esa investigación, esa pregunta, tiene que hacérsele a todas las personas, porque si yo me salto a alguno de los entrevistados en hacerle una pregunta, voy a tener un hueco un hueco de información en la sistematización, que ya les voy a explicar cómo es, ¿sí? Entonces básicamente una herramienta es esto, o sea, es una página en la cual ustedes colocan pues un encabezado, que la entrevista es para esta investigación, de qué se trata la entrevista, etcétera, y las preguntas. A veces se socializa dependiendo del nivel de formalidad, pero para una tesis no es necesario socializarle pues la herramienta a la persona y demás, simplemente pedir el favor de la entrevista, todo con mucho respeto, y pues empezar uno a proceder a ejecutar la herramienta, ¿sí? Pregunta número 1 tal cosa, pregunta número 2 tal cosa, y grabar. Entonces eso es el tema de la ejecución de la recolección de la información. Cojo mis herramientas y voy y me pongo a recoger información a la lata. Cuando ya recojo esa información y tengo un montón de datos, entonces empiezo el proceso de sistematización. O sea, esto no es necesario que se haga una cosa primero y otra después. Uno puede ir recolectando y a la vez ir llegando a la casa con lo que tiene, ir metiéndolo en las matrices de sistematización, y así día tras día. Hay gente que prefiere recoger toda la información y después ponerse a meterla en las tablas, pero es complicado. Entonces, digamos que salimos el día de hoy y volvimos con unas entrevistas o unas encuestas, etcétera, y vamos a sistematizar. Entonces, ¿de qué se trata la sistematización? Meter toda la información en matrices de Excel. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, y lo mismo, se hace con unas tablas que le permitan a uno entender cuál es la relación entre la información que estoy captando acá, encuestado 1, le acabo de captar acá un dato, y todo esto, porque aquí está clarito el aporte, o sea, cómo contribuye este dato a la pregunta al indicador, el indicador a la dimensión a la variable, y la variable al objetivo, y el objetivo específico al general. Esa es la secuencia lógica que hay que establecer entre todos sus procesos. Entonces, digamos que estoy acá en mi investigación cuantitativa y estoy analizando, identificando el nivel de percepción de seguridad que hay, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo. Cuando yo llego aquí al indicador, estoy en la percepción de la seguridad en la calle de día, esa es una de mis dimensiones, y tengo varios indicadores. Entonces digamos que estoy en el indicador del robo callejero. Entonces, cómo se siente la gente, con la percepción de seguridad frente a los robos callejeros en el día. Entonces yo aquí aprovecho y hago 2, 3, 4 las que necesite preguntas para poder responder a esto, ¿sí? Entonces, ¿usted cómo se siente cuando sale a coger el bus en la mañana? ¿Sí? ¿Usted habla por celular en la calle? Sí, no, etcétera, 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 ¿sí? Yo soy el que voy cuadrando acá, y acá, según las preguntas, digamos que por ejemplo fuera sí o no la respuesta, pues voy colocando acá las respuestas, ¿sí? ¿Qué pasa por ejemplo con las que son, estoy en una investigación cuantitativa, pero tengo respuestas de tipo pues cualitativo, no son números? Yo no puedo medir el sí y el no, pero sí puedo colocar 1 y 0. Sí es 1, no es 0. Y así sucesivamente con las otras cosas. Yo podría, por ejemplo, colocar, responda qué tan bueno considera usted que es esta hamburguesa. Entonces, A, mala, B, regular, C, 3/4, D, muy buena. Pero entonces yo no puedo conmutar letras, tengo que conmutar números. O sea, no puedo procesar matemáticamente las letras, necesito números. Entonces, de la A la E, o A, B, C, D, E, tengo 5. Entonces la A es igual a 1, la B es igual a 2, la C es igual a 3. Y de esa manera podría yo colocar acá solo numeritos y trabajar solo con numeritos. Esa sería como la forma de diseñar la encuesta, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo voy colocando acá, digamos que tengo 20 encuestados, entonces acá tengo todos los datos y entre todos esos datos es que yo voy luego a hacer los análisis, porque puedo cruzar hacia allá, o sea, ver en comparación qué piensan todas estas personas respecto a esta pregunta y qué piensa esta persona en relación con todas estas preguntas que le voy a hacer solo a esta persona, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando es acá la sistematización de algo cuantitativo? Pues es muy similar. Lo único que colocamos pues son datos. Entonces digamos que yo coloco acá, voy a identificar las transformaciones, vamos a agrandar las transformaciones en el paisaje, ¿sí? Entonces transformaciones, lo quería borrar esto. Bueno, las transformaciones en el paisaje comercial, y tenemos acá el tema de los restaurantes. Entonces digamos que como yo aquí no estoy preguntando si usted es hombre o mujer o de 1 a 5 cómo califica su restaurante, no son esas preguntas las que voy a hacer, sino voy a obtener otra información, una información cualitativa. Entonces necesito son narrativas sobre la fundación e historia de esos restaurantes, ¿cierto? Entonces como lo que voy a obtener es narrativas, entonces acá voy a copiar, son párrafos de texto que responden a la pregunta de una manera sintetizada, es decir, las mejores frases, las mejores respuestas. O sea, yo no copio todo lo que entrevisté, sino lo que yo considero que es la mejor frase sobre eso, entonces la coloco, y si tengo varias frases pues las coloco aquí abajo, ¿cierto? Entonces digamos que este es un párrafo y dentro de esa pregunta, esa respuesta me sirve de pronto otras 3 cosas, podrían ser útiles dentro de lo que me respondió el señor o la señora. Y lo mismo acá, voy respondiendo y voy llenando todo eso. Obviamente acá me puede salir un texto grandísimo porque puede ser una narrativa larga, entonces puedo obtener un buen texto, pero el director de la investigación, o sea, uno mismo, o si alguien la está dirigiendo, es el que decide cómo es este tema. O sea, el que dice, no, yo necesito que me meta, así sea la entrevista completa, me la pega ahí transcrita. O simplemente colóqueme 3 párrafos que sinteticen lo más relevante de esa entrevista y respáldemelo con unas citas que sean relevantes pues en primera persona del entrevistado. Y listo. El investigador en jefe, digamos, el que dirige, es el que sabe cómo hacer eso. Entonces, ¿qué tengo yo en la sistematización? Pues que, como les dije acá arriba, pues yo voy metiendo todo lo que me dice el restaurante 1, el 2, el 3. Y resulta que ahí puedo yo cruzar la información, como les digo, en horizontal y en vertical. Entonces puedo analizar, por ejemplo, una comparativa específica de los restaurantes acá y establecer una perspectiva colectiva, o sea, una perspectiva gremial sobre la realidad que se construyó allí, porque cada uno va a contar su historia particular, pero a la vez va a contar unos hitos que definieron esa historia, y comúnmente esos hitos son colectivos, como por ejemplo que, no sé, que hubo un verano muy largo y entonces no había agua, y entonces eso afectó a todos los comerciantes. Entonces en la historia del comercio muy seguramente el empresario va a estar contando algo sobre sí mismo, sobre su negocio, y va a salir a flote esos hitos históricos fundamentales de la colectividad, que son las cosas en comunes. Finalmente, ¿qué es lo que hace uno acá? Hablando pues desde lo más básico, el ejercicio de abstracción. El ejercicio de abstracción consiste en encontrar elementos comunes en cosas que parecen muy diferentes. Entonces yo acá por eso coloco todo esto en este orden, porque cosas que parecen tan diferentes como lo que pueda pensar el encuestado 1, el encuestado 2, el encuestado 3 y demás, tienen elementos en común, y esos elementos en común me los arroja una cifra. Y acá los elementos en común me los arrojan son categorías, hitos históricos, bueno, distintos tipos de narrativa, digamos, que puedan construir los entrevistados, que contienen esos elementos en común que yo necesito, ¿cierto? Entonces, teniendo yo claro este proceso de sistematización, el análisis, como les decía, consiste en eso. ¿Cuáles
digamos, la particularidad del análisis en cada disciplina? Pues que cada disciplina, según sus avances metodológicos, tiene formas específicas de analizar esa información, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo acá este tema de lo cuantitativo y tengo acá mis numeritos y tengo mis 50 encuestados y cada uno todos con sus numeritos bien organizados, ahí usted ¿qué quiere hacer? Entonces uno podría recurrir a lo más básico de la estadística, que es la moda, la mediana, la media, o por ejemplo buscar una metodología que le analice uno la dispersión de los datos, o seguir investigando y encontrar algo innovador respecto a matemáticamente cómo podría yo procesar esa información que me arroje cierto tipo de resultados, ¿cierto? Como quienes están más cerca, digamos, ¿de qué? De sentirse más seguros, por ejemplo, bueno, no sé, depende de lo que quieran responder, pero eso es más o menos la idea. Y lo mismo pasa con esto. Acá tenemos toda esta información, lo que yo voy a analizar depende mucho de la metodología, o sea, de ya mi investigación metodológica, qué me está diciendo que debo analizar o qué metodología puedo utilizar para cruzar toda esta información y decir, es que, por ejemplo, es que escogí una metodología de análisis del discurso para poder analizar las narrativas de los entrevistados. Entonces, digamos y según qué tipo de metodología de análisis de discurso, no, la que me dice que identifique las metáforas, saque una lista de metáforas y luego empiece a analizar la profundidad de esas metáforas en relación con el contexto histórico. Entonces, eso sería mi análisis. Entonces empiezo yo a coger, a mirar, a revisar todo esto y a darme cuenta que hay un montón de categorías en común, formas de hablar, etcétera, que son muy relevantes y que son similares, en apariencia siendo tan distintos, ¿no? Entonces eso ya depende también de mi análisis, del marco teórico, toda esa cosa, pero así se analiza la información. Básicamente hay que buscar hacer abstracciones, ¿cierto? Mirando en vertical y mirando en horizontal las columnas, depende de la explicación que quiera dar, y pues voy anotando en un papel lo que hallo, voy diciendo, ay, vea tan curioso, acá esta persona, o por ejemplo, ve, mira que todos me responden 3, ¿sí? Tan raro. Entonces voy anotando y después esas son las explicaciones que yo doy. Entonces en las entrevistas o en las encuestas se pudo evidenciar que el 80% de las personas consideran que tiene un nivel alto de percepción de seguridad, porque todos respondieron de paso para arriba. Entonces yo podría verlo, podría simplemente sacar una moda o una media y con eso explicarlo y listo. Y así puede uno ir saliendo fácil. Entonces este es el tema de la metodología. Yo espero que, como les digo, de nuevo haya sido comprensible. Cualquier duda, pues estoy ahí para responderla. Y bueno, ya con esto yo creo que ustedes pueden empezar ya pueden empezar ya, digamos, a experimentar ustedes mismos cómo diseñar todo su proceso metodológico y demás para poder echarlo a andar. Entonces yo creo que aquí ya con esta clase, con esta lección, queda claro cuál es ¿cómo se dice? Como la estructura del proyecto para poder salir a campo, o bueno, campo me refiero a buscar personas o a la biblioteca o en internet, digamos, echar a andar la investigación en internet, pero para poder ya salir a campo, obtener la información, hacer los análisis y ahí sí empezar a pasar a este módulo 4, que sería sobre entonces cómo hacemos la tesis. No, el módulo, oh my god, módulo 3.